¿Cómo se elige a un presidente en Colombia? ¿Hay reelección en este país? Pues Andrés, en Colombia la Constitución ordena que el presidente y su vicepresidente sean escogidos en elecciones separadas de las de Congreso y las autoridades locales. Gana quien logre la mitad más uno de los votos y cuando ningún candidato lo consigue, como en esta ocasión, los dos primeros pasan a una segunda vuelta al cabo de 3 semanas. Este año la primera vuelta se llevó a cabo el 29 de mayo y hoy se sabrá si será Gustavo Petro o Rodolfo Hernández el presidente de Colombia. El periodo presidencial en este país es de 4 años y para responder a su pregunta, el presidente no puede ser reelegido. Desde la Constitución de 1991, solo 2 presidentes han sido reelegidos. Álvaro Uribe en 2006, quien introdujo la reelección en su favor, y Juan Manuel Santos en 2014, quien en este segundo periodo, en 2015 precisamente, se abolió esa figura. Una particularidad colombiana es que si el voto en blanco es mayoritario en la primera vuelta de las elecciones unipersonales, como las de presidente, estas deben repetirse con candidatos completamente distintos, Andrés. Juan Pablo, hablemos ahora de los poderes del presidente. ¿Qué tanto poder tiene el mandatario en una república presidencialista como es Colombia? Pues como en otros países con regímenes similares, el presidente en Colombia tiene amplios poderes y no ocurre como en los estados parlamentarios en los que el legislativo tiene más prerrogativas. Aunque la Constitución de 1991, que reemplazó a la de 1886, introdujo algunos contrapesos, la realidad, Andrés, es que en Colombia el presidente es jefe de Estado, jefe de gobierno y autoridad administrativa suprema. Además de encabezar las Fuerzas Armadas, nombrar a gran parte de los cargos de la rama ejecutiva, embajadores y muchos otros altos funcionarios, dirige la diplomacia y tiene la facultad de decidir cuál será la relación de su país con otros estados. También tiene la facultad de decretar estados de excepción como el de guerra, el de conmoción interior para enfrentar crisis de orden público y estados de emergencia que pueden ser económica o sanitaria, durante los cuales puede legislar por decreto, así como lo hizo el presidente Iván Duque ante la pandemia del COVID-19. Las leyes, por ejemplo, no se promulgan sin su firma y puede expedir decretos y resoluciones. También tiene potestades presupuestales y de definir el llamado Plan de Desarrollo que marca definitivamente las líneas gruesas de inversión en este cuatrenio del presidente. El mandatario también tiene pues una gran influencia en la estrategia del Estado y todo esto le da al presidente en Colombia un gran poder de influencia sobre el Congreso, con la adjudicación de partidarias presupuestarias o el nombramiento de funcionarios a muchos niveles apadrinados por congresistas cercanos. Una práctica que usted y yo conocemos muy bien acá en Colombia como la mermelada, que es un poderoso instrumento para influir en el legislativo de este país. Juan Pablo, como usted lo decía, Colombia es una república presidencialista, aunque con la llegada de la Constitución de 1991, el país empezó a combinar algunos rasgos parlamentarios y desde entonces el Congreso supone cierto contrapeso para el mandatario, ¿no es así? Sin duda, Andrés, además de legislar, el Congreso también hace control político y puede llegar a ser el mayor contrapeso para el presidente, pues puede no aprobar proyectos de ley del Ejecutivo si así lo desea, tal como le sucedió al saliente presidente Iván Duque con su primer intento de una reforma tributaria el año pasado o cuando intentó modificar el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, iniciativas que no prosperaron en el Congreso. Para el jefe de Estado, entonces, con todos sus poderes, es de suma importancia tener una coalición mayoritaria en el Congreso que apruebe sus proyectos sin objeciones. Bueno, Juan Pablo, pero aparte del Congreso, hay otros organismos que también pueden ponerle freno al presidente cuando éste proponga cosas que estén por fuera de su poder. ¿Cuáles son estos organismos? Así es, y a veces incluso tener una buena bancada como respaldo en el Congreso no es suficiente. Ese es el caso de la Corte Constitucional, encargada de determinar si las leyes aprobadas no violan la Constitución. Por ejemplo, el entonces presidente Álvaro Uribe logró hacer aprobar su segunda reelección en el Congreso y la Corte la revirtió en 2010. Escuchemos. Acato y respeto la sentencia de la Honorable Corte Constitucional mediante la cual declara inexequible la ley que convocaba a un referendo de reelección presidencial. El Estado de Derecho exige que todos los ciudadanos nos sometamos a la ley, pero especialmente el gobernante.
que el gobernante dé ejemplo en aquello de observar la ley. Bien, Juan Pablo, un presidente con amplios poderes, pero también con contrapesos a los que la larga lista de mandatarios de Colombia se han enfrentado. Así es, Andrés, y es que Colombia ha tenido 118 presidentes elegidos por voto popular. 4 fueron reelegidos, 2 murieron en el poder, 1 ganó el único premio Nobel de Paz que tiene el país y lamentablemente no ha habido ninguna presidenta mujer en este país sudamericano. Pues bien, ese es entonces el régimen presidencialista colombiano. Muchas gracias, Juan Pablo, por poner contexto a la situación hoy que se elige presidente aquí en Colombia. Muchas gracias, Andrés.